Seguimos en punto de partida, dialogando con Eduardo Borkin, ingeniero, doctorado en el MIT de Estados Unidos. Eduardo, recién estábamos charlando fuera de cámaras acerca de desarrollo, ¿no? Este concepto tan importante en la vida de una comunidad, de un país. Hoy estamos viendo, por lo menos en ciertos sectores de poder, un discurso muy fuerte sobre la necesidad, entre comillas, del país de apuntar a los commodities, a potenciar la reprimarización, ¿no? Sí. Cuando uno ve a nivel histórico que los únicos países que han logrado un desarrollo sostenido en el tiempo, con densidad, como hablábamos recién, han sido aquellos países que se han industrializado. ¿Cómo lo ve este tema? Bueno, yo empezaría por dos cosas. El desarrollo de commodities es el desarrollo de industrias que producen productos sobre los que no podemos controlar ni la cantidad demandada ni el precio de ellos. Es decir, es un desarrollo que no necesariamente involucra la creación de mejores puestos de trabajo en el país. Es decir, es un desarrollo del que se beneficia un sector pequeño y que directamente no beneficia a todo el país. Nosotros tenemos una larguísima historia en este tema de las commodities. Yo diría que desde comienzos del siglo XX, desde 1900 y algo, estaba el tema de que el negocio argentino era producir lana, exportar lana e importar casimires. Eso fue un desastre. Es decir, Argentina exportando lanas e importando casimires no tuvo futuro, tuvo un desarrollo que fue un desarrollo como el que fue el desarrollo del primer centenario, en donde había unos muy pocos que festejaban el primer centenario y un montón de gente que vivía en la miseria o por debajo del límite de pobreza. De hecho, el modelo de la generación del 80 tiene un límite estructural. Exacto. Más allá de lo político, de 1930, hay un límite estructural. No pudo hacer frente con sus armas a la situación mundial. No, y eso es un tema que los países, llamémoslo desarrollados, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de los países de Europa Occidental, estoy hablando de los países de Europa Oriental también, y estoy hablando de Japón, de China, Corea. Esos países lo han visto con absoluta claridad. Ahora, ¿cómo se desarrollaron esos países? Se desarrollaron con una enorme presencia estatal. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, hay un instituto que se llama el Breakthrough Institute, que tiene una página de internet, que analiza desde el siglo XIX hasta nuestros días quién fue la fuerza impulsora atrás de todas las industrias que hicieron grande industrialmente a Estados Unidos, y siempre fue el Estado. Es decir, esa idea del emprendedor aislado, que sin el Estado se hace grande porque tiene una idea genial, por ahí se aplica un caso o dos casos, pero no es el molde sobre el que se desarrolla un país. Yo, por ejemplo, que voy bastante a Estados Unidos, uno recorre Silicon Valley y hay dos formas de mirar a Silicon Valley. Uno puede mirar y decir, mirá todo esto de las empresas famosas, de Hewlett Packard, de LinkedIn, de etcétera, de Google. Bueno, ¿cuánta gente sabe que el buscador de Google se desarrolló con un grant de la National Science Foundation? Es decir, que fue el Estado americano el que financió el desarrollo del buscador de Google. Digo, todo esto, más que un monumento al emprendedorismo privado, es un real monumento a la intervención del Estado americano en la economía. Cambridge, donde está MIT, era una zona de que había habido una industria antigua, industria de calzados, etcétera, que desapareció. En los años 80 era una zona de grandes lugares abandonados. Hoy es una zona compacta de grandes y modernos edificios donde tienen su localización las grandes empresas de biotecnología. Claro. Bueno, la biotecnología, nuevamente, fue un desarrollo del gobierno americano que decidió dos políticas. Por un lado, invertir. Es decir, los laboratorios del Estado americano trabajan en biotecnología. Por el otro lado, usar el poder de compra del Estado en cualquier país
la institución que más compra Sí, siempre es el Estado. Sí, sí, sí. Entonces, si el poder de compra del Estado no es utilizado, bueno, es una situación en que va a terminar perdiendo todo el país. Entonces, la intervención estatal en la Comunidad Europea, en Corea, por ejemplo, los grandes chabols, las grandes estructuras empresarias coreanas, todas tienen el Estado atrás. Nosotros en Argentina, en este último periodo y también en los 90, el Estado, ¿se acuerda la famosa frase, creo que era de Neustadt, achicar el Estado es agrandar la nación? Bueno, esa frase era terriblemente mentirosa, porque achicar el Estado es achicar la nación. Es decir, nosotros lo que necesitamos es un Estado que incentive el desarrollo, que participe del desarrollo, no solo que lo incentive, que incentive y participe del desarrollo. Un Estado que en conjunto con el sector científico, el CONICET, las universidades nacionales y con el sector de pymes, desarrolle un tejido industrial, un tejido de desarrollo científico-tecnológico que permita un crecimiento real para nuestro país. Una serie de interrelaciones, ¿no? Una serie de interrelaciones y un mercado interno. Claro. Un mercado interno, es decir, es mentira que yo puedo desarrollar algo mirando a la exportación. Yo voy a exportar cuando ese algo que desarrollo esté suficientemente probado, pulido, mejorado como para poder exportar. El mercado de exportación es terriblemente difícil. Además, Eduardo, si uno mira, analiza, ¿no?, el Producto Bruto Nacional, digamos, el 20% solamente es inversión y exportación. Y el resto 80% es consumo interno. Exactamente. Entonces, sin consumo interno no hay desarrollo industrial. Y sin desarrollo industrial es ilusorio que vayamos a exportar otra cosa que no sea soja. Y bueno, si vivimos de la exportación de soja, es un país para 1/3 de los habitantes que tenemos, un poco menos. Es decir, no es un país para los 40 y pico de millones de argentinos que somos. Entonces, tenemos que volver a un camino de industrialización. Ahora, yendo a lo cultural, Eduardo, lo hablábamos fuera de micrófonos, el gran triunfo de los proyectos nacionales como el de Inglaterra o Estados Unidos es, por un lado, el desarrollo interno industrial muy fuerte, la no dependencia de otros países, y por otro lado, digamos, el gran triunfo y la paradoja es que hacia el exterior ellos venden la idea del libre mercado una vez que se desarrollaron. Bueno, claro, digamos, el libre mercado es una idea, hágalo usted, pero no me pida que lo haga yo. En mi barrio dirían que es una idea para venderle a la gilada. El libre mercado no es el esquema sobre el que se desarrolló Estados Unidos, todo por el contrario. Estados Unidos se desarrolló con el Buy American Act. Yo diría, a ver, desde el siglo XIX el Estado americano intervino, apoyando y gestionando el desarrollo de transgénicos para la agricultura. El primer presidente americano, George Washington, usó el poder de compra del Estado de esta forma. En esa época tenían que fabricar mosquetes, que era el arma de ese momento, Sí, sí. y había varias industrias que fabricaban mosquetes y las partes no eran intercambiables entre sí. Es decir, si a mí se me rompía un mosquete de la firma X, yo no podía agarrar partes del mosquete de la firma XX y reemplazarlo, no eran intercambiables. Entonces, haciendo un uso muy inteligente y muy osado del poder de compra del Estado, George Washington dijo que aquellos que fábricas de mosquetes que no hiciesen piezas intercambiables, el Estado no les iba a comprar. Claro. Es decir, si usted busca una injerencia mayor del Estado en la industrialización, es difícil de encontrar, y a partir de ahí los casos son enormemente importantes. Es decir, yo diría Sí, que Inglaterra no hay, también, muchos. todos, Inglaterra, Japón. Yo diría que no hay partes de la industria americana que no hayan estado influenciados por el poder de compra del Estado y por el desarrollo estatal. No solamente poder de compra, sino desarrollo estatal. Yo me recibí de ingeniero en los 70, 74. En esa época había una ley de compra argentina. Ahora, tenemos que ser cuidadosos como aplicamos la ley de compra argentina, porque yo he visto empresas que vendían a precios exorbitantes cosas que producían mucho más barato, que disminuían la calidad de lo que producían porque total no tenían
no tenían competencia. Es decir, compre argentino sí, pero con un Estado absolutamente involucrado en el tema y que pueda exigir que los productos del compre argentino sean productos que las empresas argentinas produzcan en tiempo, en forma y a los precios adecuados. Es decir, con un Estado comprometido en ese con un Estado desarrollo. comprometido y con el poder de hacerlo. Sí, Es decir, con un Estado con estamentos técnicos que puedan entender cuáles son los procesos industriales. Es decir, un Estado realmente con el poder de hacer estas cosas. Ahora, Eduardo, volviendo a nuestra realidad, digo, si uno ve y analiza, digamos, lo que pasó en estos últimos años, siempre se da esta discusión de si qué está primero, si el huevo o la gallina, ¿no? En el sentido de, por un lado se habló de una burguesía nacional, que evidentemente no existe, digamos, hoy por lo menos, y por otro lado el Estado. ¿Quién tiene que tomar las riendas para empezar con este desarrollo endógeno? A mí no me cabe duda que es el Estado. Es decir, el Estado, diría que, cuidando cómo uno usa las palabras, generando, protegiendo e impulsando a una burguesía nacional. La burguesía nacional va a hacer lo que en cada momento le dé mayores ganancias. Es así. Digamos, nadie económicamente hace las cosas porque piensa, si hago esto, estoy favoreciendo al país. No. La idea básica es, si hago esto es porque gano más. Entonces, es el capitalismo, ¿no? Es el capitalismo. Digamos, acá no estamos hablando ni de socialismo ni de nada. Estamos hablando de capitalismo nacional. Entonces yo digo, está clarísimo que eso es así. Pero entonces es el Estado el que tiene que hacer primar el desarrollo de la sociedad sobre los desarrollos individuales, sobre los intereses individuales, impidiendo que haya caminos que generen más ganancias al margen del interés colectivo. Digamos, eso es relativamente sencillo. Lo complejo de todo esto no es cómo el Estado puede hacer para lograr estas cosas. Lo complejo es cómo se actúa sobre el sentido común de los argentinos. Sobre la cultura, ¿no? Sobre la cultura argentina, cómo se actúa para que los argentinos de repente entiendan que por ahí nomás tienen que sacrificar el usar el último teléfono inteligente que tiene algún tipo de dispositivo para tomarle el pulso mientras camina, a favor de un teléfono inteligente por ahí de menor envergadura, pero que alimente una industria de teléfonos inteligentes en la Argentina diferente de lo que hubo en Tierra del Fuego, que era una armaduría. Sí, era una maquila. Exacto. Es decir, cómo hacer para decirle a los argentinos, mira, yo por bastantes años voy a impedir que en Argentina entren teléfonos inteligentes, simplemente para que vos tengas que consumir los teléfonos inteligentes que podemos producir en la Argentina a precios mucho más razonables que los precios que hoy puede costar un iPhone o un Samsung o lo que fuere. Porque de eso depende el futuro de tus hijos. Porque en definitiva, claro, de eso depende que tu hijo después pueda tener una carrera, que tu hijo pueda conseguir trabajo, que tu hijo pueda vivir en un país factible. Tu hijo, tu nieto, ¿no? Sí, sí. Eduardo, un gusto charlar con usted. No, el gusto fue enteramente mío. Muchas gracias por el reportaje. Seguimos en Punto de Partida.